La más reciente encuesta CEP reveló que si la primera vuelta presidencial fuera este domingo, el 25% de los chilenos votaría por la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, un 23% por el abanderado republicano José Antonio Kast y un 12% por la carta de Chile Vamos, Evelyn Matei. En el escenario de un balotaje entre Kast y Jara, el 41% se pronunció por el republicano y un 33% por la exministra del Trabajo. Vamos a hablar del tema y el escenario político a menos de 3 semanas de las elecciones. Nos acompaña para eso el senador del PPD, vocero del comando de Janet Jara, Ricardo Lagos Weber. Senador, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, como siempre. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. ¿Cómo quedan con la encuesta CEP? Bien relevante en términos también de lo que va, dependiendo de la pregunta. ¿Quién cree que va a ser presidente o presidenta? ¿Quién quiere que sea presidenta o presidente? Ahí también hay diferencia y de hecho habla hasta de un empate entre Jara y Kast, digamos. Sí, mira, a ver, nosotros la verdad que con las encuestas, yo tengo hartas encuestas en el cuerpo, trato, sí, tantos años, las tomo con calma, ¿ya? Nosotros tenemos una meta, y la meta es estar en la papeleta de segunda vuelta. Esa es la meta número 1, ¿ya? Y la elección de primera vuelta es una elección y la segunda vuelta es una elección completamente distinta y diferente, no solamente porque quedan 2 candidaturas, sino que al haber 2 candidaturas es más posible observar alternativas más nítidas, muy distintas, y que implican distintas cosas. Dicho eso, nosotros trabajamos en esto, nuestra candidata está dedicada a no pelear con nadie. Fíjense, Janet Jara, quiero que me busquen una cuña de Janet Jara pegándole a un adversario, hablando mal de otro, como práctica. Que se puede equivocar un día, todos nos podemos equivocar, pero la verdad que como actitud, a la hora de hablar a los chilenos, no es la forma, creo yo. Y creo que no es la forma tampoco de formar gobierno y de generar apoyo, porque se trata de ganar una elección, Nicolás, pero al mismo tiempo pues, se trata de conducir, de gobernar Chile. Y pareciera ser de que las 2 candidaturas que podrían pasar a segunda vuelta, digo podría, faltan 3 semanas, aquí no hay nada corrido, sería la de Janet Jara y la de José Antonio Kast. Y termino acá. Son 2 personas distintas con distintas trayectorias. Janet Jara tiene todos estos acuerdos en el cuerpo. José Antonio Kast tiene ninguno, 0. Nunca ha llegado a un acuerdo en su vida. Y se pelea con los propios. ¿Cómo conduces Chile tú? Esa es la pregunta que creo que va a quedar instalada para la segunda vuelta. Ahora es pasar la primera. Ya, ¿usted cree que ese va a ser el aspecto, no estamos adelantando, pero en una segunda vuelta, como mencionan las encuestas, digamos, entre Jara y Kast, quién pueda hacer gobernabilidad, ser gobernable Chile a través de los acuerdos? Ahora uno podría decir, bueno, Janet Jara fue ministra y tuvo que llegar a acuerdos, por ejemplo, de la reforma previsional, muy importante. José Antonio Kast no ha sido ministro de Estado, no ha estado en un gobierno, sí en el Parlamento, evidentemente. No, pero ahí, lo puedo decir, me quedo picando redondita la pelota en la puerta del arco. A José Antonio Kast, las chilenas y los chilenos ya le dieron en su oportunidad una tremenda mayoría, un respaldo en la urna. Cuando todos sus candidatos a la segundo proceso constituyente obtuvieron una gran mayoría. Y esa gran mayoría se la farrearon. Ya, por el Consejo Constitucional, dice usted. El Consejo Constitucional, hay que recordar a los chilenos y chilenas, fuimos a votar un domingo y elegimos hombres y mujeres para contar con una segunda propuesta de constitución. Y en esa, José Antonio Kast, su sector, él, pidió el apoyo y obtuvo una tremenda mayoría. Le vuelvo la pelota porque la Convención Constitucional fue al revés. En su sector. Pues, con mayor razón, entonces, lo de José Antonio Kast es doblemente preocupante. Ya. Porque no sacó la elección de la primera. Y además, te pongo un agravante. En ese segundo proceso constituyente, junto con tener en la mayoría, su representante en el comité de expertos, los que redactaron una constitución en borrador, ¿te acuerdas que hubo una constitución en borrador? Sí, claro. Que se le entregó, él, ese, su hombre, su técnico, su abogado, su legislador en eso, llegó a un acuerdo con el Partido Comunista. Y José Antonio Kast se mandó a guardar ese acuerdo. Y trató de hacer algo maximalista, se llevó la pelota para la casa. Igual como hicieron en el primer proceso. Si no, eso no lo niego. Pero si ya el primer proceso probó un fracaso miserable, ¿para qué repetirlo? Y máximo con un borrador de constitución. En resumen, José Antonio Kast, ya los chilenos ya le dieron una tremenda mayoría para ese proceso constituyente y se la farreó. No supo ejercerla. Y yo no hablo de gobernabilidad, hablo de conducción. Porque cuando uno dice que puede haber gobernabilidad, se puede creer que uno quiere estabilizar un gobierno. No es eso. Conducción.
Y él no tiene capacidad de conducir porque nunca ha llegado a un acuerdo. Le pide disculpas a Evelyn Matei en ENADE hace 10 días y al día siguiente le están pegando de nuevo. Ahora, en su sector hay alguien que sí le pega constantemente, sin mencionar su nombre y apellido, a José Antonio Kast, que es el presidente Boric. De hecho, hoy día lo hizo también indirectamente hablando de los bots, en una actividad, digamos, que no era del ámbito, obviamente no electoral, pero no político. ¿Todavía hay incomodidad con respecto al presidente Boric tirando dardos, digamos, a la candidatura de Kast y dejando, se ha dicho del análisis, dejando no invisibilizado, no ver ese concepto, pero sí un poquito en segundo plano a lo que es Janet Jara? No, el presidente puede hablar y decir lo que estime pertinente, para eso es presidente, mientras lo diga en términos respetuosos. Si no menciona a nadie, por algunos infieren y se quieren poner el saco, el chaleco que le quede bien. Pero obvio que es el senador. Bueno, no sé porque él no sé si ha dicho de los votos, pero te da lo mismo, a mí ya a esta altura me da lo mismo. Nosotros estamos preocupados de la campaña. Se decía que en el comando de Janet Jara, voy a usar el concepto, incomodaba, digamos, las apariciones del presidente Boric aludiendo al candidato del Partido Republicano. No, yo creo que ya a esta altura no genera ninguna incomodidad. Es parte de lo que tenemos, del paisaje. El presidente tiene su manera de hacer, mi candidata es distinta. Nosotros estamos abocados a hacer el trabajo en terreno, estuvo en Antofagasta, estuvo en el sur, estuvo en Valparaíso. La candidata se ha recorrido el país entero en esto. Ha ido a muchos foros, no todos los glamorosos, también hay otros foros importantes. Hay de todo. De todo. Entonces, la verdad que el presidente puede omitir las opiniones que estime pertinentes. Yo en eso no lo voy a cercenar en nada. Lo importante es siempre que todos nos miremos para saber qué cosas son las que aportan y qué cosas son las que nos pueden sacar, pueden generar un ruido que nos saque de lo principal, el foco de atención. ¿Me explico? El foco de atención son las alternativas presidenciales. Y yo creo que lo mejor en esto es que los candidatos se fajen entre ellos, si usted me permite la expresión. Sí, entiendo. Y el presidente puede ciertamente defender su obra, eso sí, y defender políticas públicas, con toda la fuerza, siempre. Ahora, pero genera reacciones también que son en clave electoral, generan discusión. Por ejemplo, José Antonio Kast decía el día de hoy, bueno, el presidente está dando por perdida la elección y está apuntando a otras aspiraciones, por ejemplo, ser líder de la oposición. Bueno, el presidente no es candidato, así que yo diría que Kast que se concentre en los candidatos. Porque él en un minuto iba primero, después quedó tercero, ahora lo están alcanzando. Yo siento que siente un cierto calor aquí en la parte de atrás, parece que... Como que alguien le respira atrás, digamos. Últimos 100 metros. ¿Usted dice un Kaiser, por ejemplo, que ha estado reportando la encuesta? Tierra derecha a los candidatos. ¿Usted dice que un Kaiser? No sé, la encuesta CEP dice otra cosa, pero otra encuesta dice no, tanta encuesta, entonces... Claro, que la CEP es presencial, las otras no. Yo, ¿para qué me voy a agitar tanto si quedan 3 semanas para la elección de primera vuelta? Pero las 3 semanas, la última es los 100 metros planos. 3 semanas del terror. Sí, pues seguro. Buena, pues. Pero pues sí, la democracia. Sí, está bien. Y yo lo recomiendo hacerlo como hace Janet. Una mujer alegre. Buena onda, le pone un poco más. Ayer hasta selfie se sacaba con Franco Parisi en el debate en Canal 13. No, pero ese es un tema puntual. No, pero yo no digo ni que esté bien ni está mal, digamos, de hecho no encuentro que está mal. Pero la candidata en general, yo diría que Janet Jara es una persona que es más convocante que aquellos que están tan enojados, que encuentran que el país está en el suelo. Chile no está en el suelo, tiene problemas serios. Delincuencia, listas de espera, tenemos que solucionar la vivienda. Pero eso no es un país en el suelo. Hay que levantar un poquito la mirada. Senador, hablaba del debate y viene también el debate de Anatel, viene el debate de Archie. ¿Cuál cree usted que tiene que ser la postura de la candidata, sin darle consejo a la candidata, pero como parte del comando, para estos debates? Son relevantes, son 8 candidaturas, estamos en los 100 metros planos y pueden marcar, no sé, claro, siempre está la discusión si el debate puede mover la aguja o no, pero de todas maneras puede ir marcando diferencias entre las candidaturas para... Los debates pueden mover la aguja si es que alguien la embarra. De hecho, uno puede moverla más cuando se equivoca, cuando acierta, es cierto. Pero dicho eso, yo creo que en los debates en general no han habido grandes situaciones, pero son interesantes porque al repetirse los debates le exigen más a los candidatos. Sí. ¿Ya? Ya no basta lo que hiciste la vez anterior, lo puedes repetir, pero... Entonces yo creo que esta intensidad o la frecuencia de los debates va a hacer que se tengan que esperar un poco más todos los candidatos, incluida mi candidata Janet Jara, siempre en
tratar de buscar otro ángulo para explicar las cosas. Pero es mejor ¿ya? andar con guante blanco, como se dice, no a la confrontación. Depende. No, Ya. más que no. La confrontación nunca se ve buena. Si yo dijera, porque alguien dirá, no, yo no creo en la confrontación, pero yo creo que en hablar con, No, pero con firmeza. confrontar Con ideas, firmeza. Voy a hablar principios. con firmeza. No sé cuál es la diferencia entre No, hablar pero con firmeza y confrontar pegarle un ideas, combo al adversario. principios. O sea, Bueno, desde yo esa creo que no. Yo óptica. creo que a veces hay que, no, a veces hay que ser muy firme. Ya. A veces hay que tener un tono de voz distinto. A veces hay que, no digo levantar la voz, pero hablar fuerte. ¿Ya? A veces hay que marcar las cosas. A veces hay que sacar a la gente a la pizarra. A veces no hay que dejar pasar. No hay que dejar cosas que se han dicho en el pasado. No, a veces no hay que dejar pasar porque son importantes para lo que viene. Lo importante es cómo yo lo mido, dónde está la graduación que establezco, ¿ah? ¿Cuánto me voy para atrás en el tiempo cuando hay elecciones de futuro? Bueno, tal vez cuando yo quiero construir futuro y hay algunos que han tenido posiciones en el pasado y que ahora las esconden o se quedan callados porque las siguen pensando. Ujú. Aquí no es voltereta, aquí es poner debajo de la alfombra las diferencias. Mire, al presidente Gabriel Boric lo critican porque dice que ha tenido cambios de opinión. Pero él públicamente asume esos cambios de opinión. ¿Me explico? El presidente Gabriel Boric no es el diputado Gabriel Boric. Por ejemplo, el tema de comercio internacional. Sí. Todas las giras que ha hecho el presidente, todas, a otro país, llevan la necesidad de generar más comercio, atraer inversiones, hablar de las posibilidades de Chile. Claro, que viste con lo que fue la campaña del candidato Gabriel Boric, Correcto, que hablaba de pero- revisar todos los tratados, por ejemplo. Perfecto, Sí, claro, perfecto. sí, yo Pero sé la idea. eso él lo asume desde la presidencia y lo asume así, que eso es lo que hay que hacer por Chile. Lo que no hace es esconder debajo de la alfombra si tuviera diferencias con eso. A diferencia de lo que hace José Antonio Caz, por ejemplo, los temas de los derechos de la mujer, los derechos reproductivos de la mujer, sobre lo que piensa sobre el divorcio, sobre lo que piensa sobre una cantidad de temas valóricos importantes de la sociedad chilena. Él dice, miren, no, es que no son prioritarios ahora. Ah, pero usted sigue pensando lo mismo. O sea, usted quiere un segundo plano para las mujeres. Ahora, pero en ese sentido, y yo entendiendo y no entrando a lo cualitativo, no, a lo cuantitativo podríamos decir, o desde la mirada, José Antonio Caz siempre ha tenido posturas con respecto a esos temas. O sea, Claro, sería sí. una vuelta, digamos, y sería más noticia, decimos nosotros, que dijera, no, yo estoy a favor de esto, por ejemplo. Quiero dejarlo ahí nomás. No, yo creo que O sería sea, podría bueno decir que ha sido aclarar- consecuente con esas posiciones Creo que sería importante que él aclarara qué va a hacer con los temas valóricos, Sí, qué claro. piensa que va a hacer con las políticas de inclusión, qué piensa con las políticas de género, de identidad de género, qué piensa con el tema de la píldora del día después, qué piensa con el aborto en 3 causales, qué piensa con el aborto a todo evento después de antes de 12 semanas. ¿Ah? Esos son importantes, esos temas. ¿Qué piensa de esas cosas? ¿Por qué votó en contra del divorcio? ¿Por qué impedía que los chilenos... Él sigue creyendo que los chilenos no tienen derecho a divorciarse y a reiniciar una vida nueva? No ¿Ese sé, tipo yo no, de yo no sociedad lo he que quiere? escuchado eso. Bueno, Que yo no tienen quiero derecho a saber- divorciarse, no sé, pues, senador, no. Pero si él votó en contra del divorcio. No, pero bueno, pero no sé si ahora uno le pregunta y diría, no, las personas no deberían divorciarse. Me das toda la razón. No sabes tú, porque él no habla de esos temas. Y sería bueno saber si alguien que quiere conducir Chile, Ujú. qué piensa sobre esa materia. ¿Tienen derecho los chilenos y las chilenas a rehacer su vida desde el punto de vista sentimental y de pareja? ¿Cuál es la política de adopción que Ya, tenemos que tener en Chile? entiendo, sí, sí. Pero Sí, en los pues, otros, entonces, claro, entonces en cuando los alguien se otros queda callado, temas... y ya. cuando alguien se queda callado, yo no sé. Yo sé que pero los quiere temas son gobernar importantes, Chile. pero sabemos que también, y lo muestran los sondeos, seguridad, economía, son los dos grandes temas. No quiero mirar en menos eso, son parte también, lógico, hay que conversarlo, discutirlo y tener posiciones, pero en términos electorales nos concentramos Súper en de acuerdo. economía y en seguridad. Sí, súper de acuerdo. Y ahí están nuestras propuestas en seguridad, y ahí están nuestras propuestas en economía. Entonces, cuando lleguemos a la segunda vuelta, si es que lo hacemos, porque eso estamos trabajando para estar en segunda vuelta, y que quiere que tengamos que confrontar en segunda vuelta desde el comando Janet Jara, los EFAS iban a estar nuevamente ahí, y había que tener que los chilenos y las chilenas hacer un ejercicio como simultáneo. Escuchar qué le dicen, si le gusta lo que se dice, si le hace sentido, Ujú. y además si pega lo que se dice con el personaje, con la persona, con el líder, con el candidato, si hay una sinceridad detrás, y si detrás de esa persona hay una capacidad de llevar a cabo las cosas, no es un solitario, si tiene la capacidad de hacer acuerdos. Todas las buenas políticas públicas, las mejores leyes que hemos aprobado en Chile, cuando tú le preguntas a los chilenos y chilenas qué leyes les gustan, si hacemos un ranqueo, yo creo que de todas esas, ninguna se obtuvo porque un sector tenía mayoría. Todas tuvimos que conversarlas. Todas tuvimos que ponernos de acuerdo en el Congreso. Todas. Ninguna salió porque le gustó al rey que llegó, ¿ah? o al príncipe que llegó, o al presidente que llegó. Tuvo que sentarse a conversar. Y para eso
por lo menos mi candidata, yo siento que tiene cancha y tiro y lado, tiene un currículum, una biografía de acuerdos. No así otros sectores que son más excluyentes y que creen que tienen mayor verdad. Y por eso que los temas que yo hablaba recién, que no es fundamental, porque el fundamental es seguridad, es la migración, es el tema de la economía, la lista de espera, pero el carácter de una persona que quiere gobernar es muy importante. ¿Cuáles son sus valores en esas materias? ¿Qué piensa? ¿Hay chilenos de segunda y de primera? Entonces por eso yo siempre lo saco a colación. No porque sea esta en la agenda prioritaria, es porque demuestra una forma de desembarcarse. Un presidente que dice que todos mienten, como lo ha dicho el candidato Kast, dijo que la DIPRES mentía, la Dirección de Presupuesto miente, que el gobierno miente. El gobierno se puede equivocar, funcionarios pueden cometer la pata, puede haber una persona que no diga la verdad, pero que las instituciones mienten. Nos ha costado un kilo nosotros construir este país después del golpe de Estado, para que afuera nos respeten como nos respetan. Esas son nuestras instituciones, las tenemos que mejorar, pero ¿por qué tratar así? Eso es destruir nuestro país. Eso es destruir las instituciones, no cuidar lo que tenemos, realmente. Por eso que estos temas sí, no están en la agenda primera, pero hay que meterlo en la agenda, para que el chileno y chilena diga, chupaya de verdad, de veras, mira, no había pensado. Sí, hay que pensar. ¿Cuáles son el carácter y los valores de las personas? Senador Ricardo Lagos Weber. En mi idea, yo... Sí, sí, está bien, lógico, sí, todos los temas, aquí hablamos de todos los temas, lógico. Senador, se nos acaba el tiempo, pero agradecerle siempre su buena disposición. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Cuídense. Igualmente, Chau, gracias. chau. Chao, cuídese.